Muy buenas, pues tenemos moto nueva, como ya habéis visto. Esta es la BMW R1300 GS, la Triple Black. Y como en la anterior moto teníamos el top case y los laterales también de Touratech, pues hemos decidido también esta vez de montar también lo mismo. Hemos tenido que comprar otro sistema para sujetar las maletas, porque son diferentes, y la maleta de la derecha, donde va el tubo de escape, en esta moto, en la 1300 GS, el escape es más bajo, no sobresale tanto como en la 1250. Entonces en la 1250 la maleta tenía forma del escape. Entonces en esta moto no hace falta que tenga esa forma. Y entonces entran dos maletas de 45 litros, que es las que llevamos nosotros en la moto, a cada lado. O sea que no perdemos nada de espacio, vamos a ganar espacio. Y entonces os vamos a enseñar cómo se montan los soportes de las maletas con el top case, que también hemos optado también con el top case de Touratech, como el que ya teníamos. Entonces os vamos a enseñar cómo se monta, así si lo tenéis que montar, pues ya tenéis un poco más de idea de cómo se monta. Así que vamos primero a quitar, según se ve aquí, estos dos tornillos de aquí. Vamos a ir por un lateral, el otro lateral es el mismo, y cuando desmontemos vamos ya diciendo cómo ponemos las cositas. Vamos al lío. Para quitarlo es una llave de Torx de 40, ¿vale? Dejamos así un momentito, al otro lado. Y así los 4 tornillos. Vale, primero vamos a quitar el asiento. Hay que tener cuidado porque son asientos calefactables, y entonces vamos a quitarle aquí una pestañita y se tira para atrás y sale. Bueno, pues ahora hemos quitado estos 4 tornillos y eso todavía sigue fijo, porque lleva aquí otros tornillos aquí que se ven ahí se ven los tornillos. Entonces, para quitar esos tornillos, por aquí debajo hay 1, 2, 3 y 3 tornillos, son 3 por cada lado, para quitarlo completamente. Vamos a ello. Bueno, pues ya hemos quitado los tornillos que sujetaban esta pieza, y ahora ya podemos acceder a ese tornillo aquí. Vale, hay que tener cuidado porque tiene aquí el cable de lo de las maletas original de BMW, ¿vale? Bueno, pues ya hemos quitado esto de aquí, y ahora esto se saca aquí, le quita quitándole la pieza esta que va aquí, sale la parte esta de aquí. Y aquí lleva un cable, bien, lo vamos a cortar. La brida. La brida, ¿vale? Y ya luego vamos viendo cómo lo quitamos de aquí, para que no se quede ahí la clema por fuera. Vamos a cortar. Tendrá otra. Y aquí tiene una pestañita, que esta hay que sacarla un poquito para afuera y tirar de la esta. Así, plac. Se quita. Aquí. Esta es la clema. Aquí tiene otra bridita. La vamos a cortar también con cuidado, no cortar el cable, claro. Vale, y ya sale. Y ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Bien, y ahora vamos a quitar unos tornillos que hay por aquí, que es lo que sujetan el soporte de la matrícula. Son este y este. Voy a probar quitando solamente estos dos, a ver si no hace falta quitarlos, para poder los cables estos, pues dejarlos por aquí dentro. Vamos a dejarlos por aquí y perfecto.
Bien, estos son con una llave de Thor de 30. Vamos a aflojarlo. Están un poco inclinados y es más difícil porque están como inclinados. Y para meter la llave está complicadete. Bueno, al final solo hemos quitado estos dos tornillos. Bueno, aflojando uno quitado entero y el otro lo hemos aflojado y ya está. Y ya hemos podido pasar los cables que quedaban aquí. Lo hemos pasado por aquí y ya los tenemos, mira. ¿Por dónde lo has pasado? Justo por acá. Claro, esto está quitado por aquí. Lo he metido por aquí. Y ya salen por aquí. Y esos son los dos cables. Y ya no, eso. Estos tornillos están como inclinados. Están inclinados, ¿cómo no? Están inclinados. Y están apretados a fuego, ¿eh? Así que ha costado un poquillo quitarlo. Pero bueno, ya está, quitado. Ahora vamos a los soportes. A ver cómo los ponemos. Vamos. Bueno, pues ya tenemos todo presentado aquí. Bien. El top case, los soportes laterales. Aquí en el top case vienen como unos casquillos. Hay uno que es largo y otro corto. Los largos van aquí en la parte de atrás del top case y luego abrochando con el soporte del lateral, ¿vale? Aquí lleva un casquillo más pequeño que está aquí. El casquillo se ve aquí, ¿vale? Ese es el casquillo. Así que esto va así. Bien. Entonces, ahora hay dos piezas que van metidas aquí donde la estribera del pasajero, ¿vale? Aquí, la estribera del pasajero. Y esta va aquí metida y abrochada con aquí, con el soporte de Turatec. Esta van por aquí dentro y ya está. El tornillo creo que es de 40. Y vamos a aflojarlo, que estará apretado también a muerte, así que así soy capaz de quitarlo. Es que esto no está muy bien explicado, así que esto va a venir bien a que lo monte después. Esto va a ser jodido de quitar. El primero conseguido, súper fácil. Ahora, el segundo... Está muy escondidito aquí. Joder. Y este ya con una llave 14, apretamos aquí. Vale, y está. Ese de aquí también. Este va con una llave de Thor de 40, con su tuerca de antiflojante, algo que es de estas que no se aflojan, por detrás. Y eso está fuerte ya. Bien, un lado está. Ahora vamos a por el otro. En el lado del escape, el otro soporte, no hace falta quitar el tornillo de aquí del escape, ¿vale? Con que saques completamente los dos tornillos que lleva, metes aquí la pieza, metes aquí la piececita, que no estorbe un poquillo, ahí, bajarte la cama, ahí, y ya está. Vale, metemos otra vez los tornillitos, son iguales. Los sujeto yo. No. Siempre pues esto, claro, con ayuda es mucho mejor, siempre. Claro, Mikri on the road hace siempre las cosas juntos. Todo junto. Discuten mucho, pero... Sí. Hay uno aquí haciendo barbacoa también, que me cago en la mar, que nos está dando un hambre. Ya te digo, así no se puede trabajar. No vas a tener que pagar el Turatec por hacer el vídeo. No tiene ninguno hecho el vídeo entero. Te lo explican todos a medias. Y bueno, las instrucciones ya ni te digo. Vaya. Bueno, pero aquí estamos nosotros para decíroslo y que os sea más fácil. Vale, pues ahora vamos a poner la parte esta de atrás que une los dos laterales, ¿vale? Para que no tienda a abrir, ¿vale? Lleva una llave de Thor de 30 y una tuerca de estas de seguridad por dentro. Primero siempre no apretarlo de primera fuerte, sino un poquito, se aproxima y luego otra vez le apretamos luego bien a su sitio. Bien, tenemos que quitar la matrícula porque hay que poner una piececita de goma que va justo aquí detrás, va justamente aquí esa pieza de goma para que no
no golpee el tornillo este de aquí, golpea ahí. Lo que no entiendo por qué han puesto, al poner la matrícula, han puesto ahí un tornillo donde no va ningún tornillo. O sea, donde por aquí por la parte de la matrícula no va. Ahora vamos a ver el por qué. Vale, aquí el tornillo este no tiene ningún sentido. Tiene aquí varios estos tornillos y ninguno han utilizado, los de la BMW, ninguno lo ha utilizado para sujetar la matrícula, ninguno de ellos. Vale, entonces ahora hemos quitado esta piececita que va aquí, que es la que nos daba el golpecito en el soporte este. En el soporte. Bueno, pues entonces ahora ponemos la piececita de goma Que va de atrás para adelante. que va de aquí atrás. A ver si soy capaz de Así no lo hago yo. meterla. Ahí, ¿Puedes? ¿Ya? ahí, ahora hay que sacar el tetón. Aquí está. No, estos de Turatec sacan para todo, tienen un remedio. Para todo tiene un remedio. Super Cristina, al ataque. Que no entra el tetoncete este. No, es difícil que entre, va, hay que aflojar el otro. Al final, como yo pensaba, he aflojado estos dos tornillos de aquí. ¿Vale? Se ha bajado todo esto para abajo. Ahora lo ponemos otra vez. Y ya sí he podido aquí, Quita la mano. aquí ya meterlo bien, ¿ves? Este es el tetoncete y ya queda ahí perfecto. Ahora esto lo metemos por aquí. Como había que meterlo. Ahí, perfecto. Y ahora hay que atornillar esto de aquí. Vale. Vale. Dame. Bueno, ponemos, apretamos un poquito. Ahí. Perfecto. Y eso no, déjalo y no va ni a estorbar. Esto lo metemos aquí, por dentro. Ahí los tornillos otra vez. Y ya está. Y ahora poner las tuerquecitas y listo. Bueno, pues hemos terminado ya de montar el soporte, los laterales, el top case, unas 2 horas más o menos hemos tardado porque entre que grabas y vas viendo cómo van las cosas, porque hay cosas que no sabemos cómo van y vamos improvisando por el... Y bueno, pues seguimos con Turatec, no nos pagan ni nada, solo 5 años que he tenido el otro top case, con los soportes y las maletas me ha gustado mucho y vamos a seguir con ellos también este tiempo que tengamos la moto, porque claro, cada modelo de nueva BMW que saquen, pues sacan otros soportes, o sea que hay que seguir comprando las cosas. Así que Turatec, pues eso. Cualquier detallito, como la gomita esa que hemos visto ahí que hemos puesto en la matrícula, esta gomita aquí, para que no golpee, en caso que vibre aquí, para que no golpee, no suene. Es que cualquier mínimo detalle están en ello. Es un buen sitio. Y además, estamos muy cerca de donde es la fábrica, aquí en Alemania, y nos gusta ir allí y nos atienden muy bien. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.